Después de haber tenido un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, vamos a ir a las Escrituras. Levíticos capítulo 20, el versículo 6. Dice la palabra del Señor: si alguien consulta a espiritistas y a brujos, se vuelve infiel a mí. Entonces yo me pondré en su contra y lo separaré de la comunidad. Dicen algunas otras versiones que Dios se pondrá en su contra y lo cortaré, lo alejaré. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra corra, sea glorificada en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Háblanos, transfórmanos, Señor. Que tu palabra, como dice la misma Escritura, Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a estar viendo un tema de una serie que tiene que ver precisamente con eh, aquellas barreras espirituales y mentales que nos permiten avanzar en la vida. Barreras espirituales y mentales que nos impiden, que nos bloquean el avanzar en la vida. Y para esto, precisamente viendo desde Levíticos capítulo 20, en el versículo 6, es tremendo porque cuando Dios comienza a manifestarse al pueblo de Israel, y este versículo que estamos viendo en este momento específico, Dios lo está dando dentro de sus mandatos y de sus estatutos, le está dando esta orden al pueblo de Israel. Ahora, imagínense esto: después de que Dios tiene una manifestación en los diferentes montes, tiene una manifestación a través del hecho de haber abierto el Mar Rojo, tiene una manifestación a través de haber enviado una serie de plagas contra Faraón, después de haber mostrado todo su poder, y aún en el camino del desierto, Dios, cuando les da el maná, cuando permite que brote agua de diferentes lugares y logra salvar al pueblo de Israel, el Señor, aún en medio de todo eso, mire lo que les dice: si alguien consulta a espiritistas y a brujos y se vuelve infiel a mí. Uno podría decir, ¿cómo le va a caber en la cabeza al pueblo de Israel, después de ver una columna de fuego, una columna de humo que los guía, que los dirige, y después de ver toda esa manifestación, y aun cuando ellos están cerca del monte y Dios comienza a hablar y comienza a tronar todo el monte, que la gente dice, no, pues que Moisés vaya más bien y habla con Dios, porque la voz de Dios es tan tremenda que nos puede destruir a todos? Después de toda esa serie de milagros, de señales, de portentos, y pues uno diría, no, pues ya después de que uno ve a Dios, ¿cómo uno va a buscar cualquier otro Dios diferente del Dios creador de los cielos y de la tierra? Y el enemigo durante mucho tiempo, y lo veíamos también en la introducción pasada, que teníamos precisamente a todo este tema, para poder identificar en esta serie que vamos a estar viendo ese tipo de barreras eh, espirituales y mentales que bloquean que podamos seguir adelante en la vida. Vemos que precisamente Satanás, algo que ha estado buscando siempre, es inducir a la creación de Dios al pecado a través de todo lo que tiene que ver con la parte del engaño. Y aquí encontramos precisamente una de esas barreras, y que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para poder seguir avanzando dentro de la vida cristiana, todos aquellos de nosotros que hemos creído en el Señor. Y es que Dios, a través de este texto bíblico y de este versículo que nosotros acabamos de ver, el Señor sencillamente quiere cuidarnos, quiere guardarnos y quiere protegernos. Y Dios quiere precisamente a través de todo este tipo de normas que a veces nosotros decimos, no, pero es que Dios es un Dios aguafiestas. No, no es que Dios sea aguafiestas. Cuando usted va conduciendo y va de una ciudad a otra, o va en un bus y va el conductor, hay una serie de señales. Y por ejemplo, hay una señal que dice la velocidad máxima es tanto. Hay otra que dice cuidado, curvas peligrosas. Y cuando usted ve las señales, usted tiene la manera de decir, ah, pero vea esta gente cómo pierde la plata, miren lo que está invirtiendo los impuestos. Ahí, colocando una serie ahí de señales y de dibujitos. ¿Eso para qué? Ya yo sé manejar.
o decirle usted al conductor, hágale rápido, eso no crea lo que dice que curva peligrosa. Y después cuando viene un accidente, cuando viene una situación complicada, pues ahí es donde la gente dice, oiga, si hubiéramos hecho caso a las señales. Entonces es lo mismo que sucede acá en la escritura. Existe lo que es el espiritismo, lo que es el consultar a los muertos, lo que es el ir y buscar a brujos y a una serie de enviados de Satanás, que estas personas también tienen manipulación espiritual. Por eso cuando usted mira y dice espiritistas, porque hay personas que quieren vivir la vida espiritual, pero quieren vivirla consultando las obras del enemigo, consultando lo que es demoníaco, consultando lo que son brujos. Todo este tipo de personas tratan de imitar el reino espiritual del Señor. Entonces, si usted ve hombres y mujeres de Dios que oran por otras personas y se operan los dones de sanidades o se operan los dones de milagros, todo lo que usted comienza a ver en la Biblia, palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento de espíritus, pues, ¿qué es lo que sucede con este tipo de personas? Estos brujos y todas estas personas lo que tratan de hacer es manipular o copiar y mal copiar lo que tiene que ver con los dones y con la manifestación de Dios. Entonces, esto es lo que Dios estaba tratando de avisar al pueblo de Israel, de decirle, sí, ustedes están viendo mi poder, están viendo mi gloria, están conociendo lo que puedo hacer, pero dice, por ejemplo, la versión Reina Valera, la persona que atendiere a encantadores o adivinos, yo pondré mi rostro contra tal persona. Esta versión, la PDT, dice, yo me pondré en su contra. Mire que así hay algo que puede afectar el crecimiento espiritual de una persona, es el hecho de que ande buscando este tipo de, entre comillas, de ayudas. Así que si usted alguna vez ha hecho este tipo de prácticas, la misma palabra lo dice, dice que entonces Dios se va a poner en contra suya. O hay personas que de pronto van el domingo a la iglesia, pero de pronto el sábado o el viernes están buscando ir a aquellos que consultan brujos, que van a los cementerios y que hacen una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Esto puede abrir puertas a ambientes satánicos dentro de los hogares y dentro de las casas. Inclusive hay personas que a veces tienen objetos y buscan estos objetos, van y dicen, no, es que yo voy a ir a donde tal brujo para que este brujo me le haga un rezo a este objeto para que este objeto me traiga la buena suerte. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ya tú comienzas a tener objetos que reemplazan el poder y la confianza en Dios, todo lo que tiene que ver con el fetichismo, eso también se comienza a volver idolatría. Y Dios también detesta todo lo que tiene que ver con la parte de la idolatría. Entonces, algún tipo de falsas creencias, algún tipo de ideas satánicas que buscan desplazar la Biblia y que buscan desplazar que usted hable con Dios, que usted le pida perdón a Dios y que usted tenga comunión con Dios. Podemos encontrar por lo menos lo que tiene que ver con la parte de las tablas Ouija, lo que tiene que ver con los juegos ocultistas, con los encantamientos o maldiciones, todo lo que tenga que ver con tratar de hipnotizar a las personas para que las personas vayan en contra de su voluntad. Entonces dice alguien, no, venga, voy a hipnotizarle a esa persona para que esa persona se enamore de fulanito de tal. Todo lo que tiene que ver con sesiones de espiritismo, lo que tiene que ver con buscar el contacto con el reino espiritual, pero fuera de la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando hay gente que quiere hacer proyecciones fuera de su cuerpo y si buscan hacer todo esto guiados por brujos, guiados por hechiceros, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que la persona deje desprotegido su cuerpo, pueden venir entidades demoníacas y pueden llegar y tomar posesión del cuerpo de la persona. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Lo que tiene que ver con los trances, los espíritus guías, la adivinación. Algo también que hace la gente mucho y es la parte de las cartas del tarot. Leen el horóscopo, venga a ver, yo miro cómo es que me va a ir el día de hoy. Y usted no sabe, esas personas que están escribiendo los horóscopos, qué es lo que hacen del otro lado, qué es lo que se están inventando para la gente. Entonces, toda esta parte de lo que tiene que ver con el hecho del tarot y de los horóscopos, de que le lean
ciertos objetos, que le ame el café, que le ame el chocolate. Bueno, además de esto, lo que tiene que ver también con religiones que buscan alejarlo a usted de Dios. Entonces, se pueden encontrar muchas religiones a través de las cuales le enseñan a usted que usted solamente se puede ganar las salvaciones por obras. Y le dicen a usted, usted haga estas obras que usted después, por ejemplo, va a tener una reencarnación. Y si usted va siendo muy bueno, entonces lo que usted va es que va a ir reencarnando, reencarnando. Entonces usted en la otra vida va a ser un caballo, o va a ser una ballena, o va a ser un perro, o va a ser un presidente, o va a ser un multimillonario. Entonces, este tipo de personas. Ahora, ojo porque hay algo que se llama resurrección. Entonces, este tipo de personas no hablan de la resurrección, sino que hablan de la reencarnación. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Nosotros, en la Biblia, lo que nos enseña es la resurrección. Cuando la persona muere, dice que después está establecido que venga el día del juicio y delante del trono de Dios, la persona va a tener que dar cuenta de cómo estuvo su relación con Dios y pues además de esto, cómo estuvo su testimonio con los demás. Nosotros tenemos testimonio con las demás personas, pero ¿por qué? Porque primero tenemos una comunión con Dios. Pero hay personas que usted ve y hacen buenas obras, ayudan al prójimo, dan dinero, bueno, hacen una serie de buenas obras. Pero cuando usted les va a hablar de Dios, dicen no. Dicen, mire, ¿sabe qué? Eso de creer en otras entidades y de creer en un ser superior, no, eso yo hago las buenas obras, pero para sentirme bien y yo sé que yo después voy a reencarnar producto de mis buenas obras. Entonces, eso también tenemos que tener la diferencia. Hay gente que hace buenas obras, pero no creen en Dios y creen que pueden alcanzar la bendición y la prosperidad a través de procesos de reencarnación y a través de alcanzar, hay otros que le hablan el nirvana. Y bueno, hay una serie de ideas que hay con esto. Entonces, ahí en este magia negra, magia blanca, eso es otro evento también que hay. Mire, eso igual meterse, no, que es que yo voy a hacer la magia y voy a hacer la hechicería, pero buena, no la mala, no. O sea, cuando uno se mete a este tipo de actos, nuevamente, fuera de la palabra de Dios, cosas que Dios no ha mandado, usted dice, no, es que voy a buscar a un brujo blanco porque es que hay brujos negros y brujos blancos. No, hay espiritistas blancos y hay espiritistas negros. El Señor ahí está hablando del que consulta a espiritistas, llámese si son grises, blancos, verdes, azules, el nombre que usted le quiera poner. Entonces, todo lo que nuevamente lo saca de la palabra del Señor, lo que lo lleva a buscar la verdad fuera de la voluntad de Dios, eso es un engaño. Y eso fue lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva. Recuerde lo que vimos la vez pasada. Y Satanás en Génesis, cuando usted lee Génesis, eso es lo que Satanás le dice. No, le dice a Adán y a Eva, ustedes coman del fruto de la ciencia del bien y del mal y serán como Dios. Eso como se llama buscar el conocimiento y buscar la verdad, pero fuera de los parámetros divinos. Entonces hay mucha gente que de buena intención dice, no, yo voy a entrar a la magia blanca. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de cierto tiempo, cuando comienzan a pasar cierto tipo de situaciones y en la casa comienzan a pasar cierto tipo de situaciones, la gente dice, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué más podemos encontrar nosotros en las escrituras con este primer tema que estamos viendo hoy y que tiene que ver con descubriendo lo que es falso? Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 42 en el versículo 8, dice la versión PDT, palabra de Dios para todos. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. No le voy a dar mi gloria a otro, ni voy a permitir que adoren a los ídolos en lugar de adorarme a mí. Muy bien. Entonces, aquí encontramos nosotros que el Señor en la versión PDT dice que Él no le va a dar la gloria a ningún otro, dice, ni tampoco voy a permitir que adoren a los ídolos en lugar de adorarme a mí. Eso lo encontramos en Isaías 42, en el versículo 8. Inclusive, miremos por lo menos qué dice la versión Reina Valera. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas.
Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros también dentro de la palabra? Que si hay algo en lo cual el Señor no está de acuerdo, es precisamente en la adoración, en la alabanza, en todo lo que tiene que ver precisamente con rendirle culto o respeto o adoración a lo que tenga que ver con los ídolos, lo que tenga que ver con las esculturas, lo que tenga que ver precisamente con todo aquello que quiera reemplazar el nombre del Señor. En el Salmo 115, miramos nosotros que dice, Salmo 115, Señor, esta es la versión PDT, nosotros no merecemos recibir ningún honor, todos los honores deben ser para ti, solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. ¿Por qué tienen que preguntarnos la gente de otros pueblos dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo y hace todo lo que le viene en gana, la soberanía del Señor. ¿Quién va a atravesársele a Dios? Luego el versículo 4, los ídolos de estas naciones son oro y plata, productos hechos por manos humanas. Mira lo que dice el Salmo 115. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden caminar. No sale sonido alguno de su garganta. Así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que creen en ellos. Israelitas confían en el Señor, Él los ayuda y los protege. Entonces encontramos nosotros cómo dentro de las Escrituras el Señor habla también acerca de que aquellas personas que fabrican, y Dios lo dice, es que ese tipo de ídolos son fabricados. Y lo dice la palabra, Salmo 115, esos ídolos son fabricados y aunque les hagan ojos, aunque les hagan oídos, aunque les hagan boca o manos o pies, ¿qué decía el Salmo 115? Dice que esos ojos no ven, que esos oídos no escuchan, que esas manos no palpan. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de idolatría? Dice la misma palabra en el Salmo 115, que aquellas personas que los hacen y que practican esa idolatría, dicen que terminan de la misma manera, no viendo, no escuchando, no hablando de la verdad, no pudiendo palpar la gloria del Señor. Y ese fue uno de los problemas muy tremendos que tuvo Israel con Dios en el Antiguo Testamento. Usted se pone a mirar y al pueblo de Israel, a la nación de Israel, le venían problemas apenas ellos comenzaban a fabricar ídolos y adorar esos ídolos. Aún desde viendo el Pentateuco, cuando ellos iban saliendo y mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos, cuando le dicen a Aarón, Aarón, haznos un ídolo. Y Aarón les pidió toda la cantidad de oro y crearon un becerro de oro. Y ellos decían, ese es Dios, ese es Dios. Y claro, pues cuando viene bajando Moisés, se le saltó la piedra, como decimos en Colombia, porque pues dice, oiga, no los puedo dejar solos un tiempo y ustedes ya van haciendo ídolos. Entonces, dice también el libro de los Hechos, versión PDT, Hechos 17, versículo 29, ya estamos hablando del Nuevo Testamento, porque a veces la gente puede decir, no, pero es que eso era para el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Dios ya permite la idolatría. Dice Hechos 17:29, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, de plata, ni de piedra. En el pasado, la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Entonces, Dios tuvo una revelación específica con los israelitas y a los israelitas, por eso usted encuentra, y todo lo que es la parte como del antiguo pacto, siempre habla de Israel, siempre habla de Israel. Pero ya ahora, con el Nuevo Testamento, con el nuevo pacto, ya Dios quiere manifestarse a todas las naciones, no solamente a Israel. Entonces, ahí nosotros también tenemos que tener en cuenta. Hoy en día hay algunas personas, les dicen los judaizantes, que ellos quieren volver a todas las naciones como Israel. Hubo festividades específicas que Dios le ordenó a Israel. Hubo
Cuando usted lee dentro del Antiguo Testamento se va a encontrar con eso. Inclusive cuando usted mira por lo menos el templo, Dios dijo, no, me lo tienen que construir en Jerusalén. Pero ya hoy en día, cualquier persona en cualquier nación del mundo que confíe su vida en Dios y que quiera caminar con Dios y que quiera obedecer a Dios, aún sin necesidad de ir a Israel, Dios bendice la vida de estas personas. Ya no es obligatorio que usted cada año tenga que ir al templo de Jerusalén. Eso sí tenía que hacerlo Israel en ese tiempo. Y otra serie de mandatos que hay. Entonces a veces la gente dice, no, es que eso fue para el Antiguo Testamento. No, vea, ya usted está viendo en Hechos capítulo 17 y que hace parte del Nuevo Testamento, que Dios quiere manifestarse y revelarse, que Dios antes no destruyó toda la humanidad, dándole tiempo a la humanidad, pasando por alto esa ignorancia de que la humanidad poco a poco se vaya acercando a Dios. Entonces, lo mismo pasa con su vida. Yo sé que de pronto a algunas personas que les va a llegar este audio o este video, mientras han ido a la iglesia a conocer de Dios, han tenido objetos en su casa, han tenido relación con el ocultismo, han caído de pronto en eso. No es que este es el lado bueno de la magia, el otro es el lado negro de la magia. Y lo han hecho en su ignorancia. Pero si Dios a usted lo mantiene vivo y si usted está conociendo de la Biblia y de las Escrituras, Dios le está dando tiempo para que usted pueda salir de toda esa cantidad de creencias, de toda esa cantidad de ideas, de toda esa cantidad de falsas creencias que contradicen la Biblia, para que usted pueda ser bendecido, para que su vida pueda ser libre. Así que, si usted alguna vez tuvo ese tipo de contacto con el ocultismo, con lo secreto, con pactos satánicos también, déjeme decirle que el Señor puede romper todo eso si usted solamente reconoce que estuvo en pasos y en caminos que no le agradan a Dios. Así que ahí donde usted se encuentra, voy a guiarlo en una oración donde usted va a renunciar a todos esos errores y le va a decir ahí al Señor, Señor, a través de tu palabra, a través de tus mandamientos, guíame a hacer lo correcto para que tu vida pueda salir de la ruina, para que tu vida pueda salir de la escasez, para que tu vida pueda ser libre de toda esa cantidad. La gente en el mundo de pronto le dirá mala vibra, mala energía. Nosotros ya dentro del ambiente cristiano hablamos de lo que tiene que ver con la parte de las maldiciones también. Gente que por tener objetos en su casa que no son de bendición, eso lo que hace es atraer maldiciones. Hay gente que de pronto piensa que solamente ser bendecido es tener plata. Y hay gente que admite en sus hogares objetos que tienen que ver con el ocultismo y con el satanismo. Y si usted mira, ese tipo de personas solamente tienen dinero, pero no tienen salud, pero no tienen una buena familia, pero no tienen unos buenos amigos, no tienen un buen dormir, tienen que andar de psicólogo en psicólogo y de psiquiatra en psiquiatra. Entonces, por una simple práctica ocultista, por seguir creencias que no son conforme a lo que Dios manda, querer tener dinero, pero sacrifican todo lo demás. Entonces, sí, usted me podrá decir, no, pero es que mire que tal persona tiene por lo menos una figura de un gordo barrigón y lo frota y le llega plata. Sí, pero ¿cómo está el resto de vida de esa persona? ¿Cómo están las demás áreas de esa persona? ¿Todas las áreas son prósperas? ¿Cómo está su alma, su salvación, la eternidad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No solo la bendición de Dios es plata y plata y plata. O si no, para eso usted puede prender la televisión y encuentra una cantidad de artistas inmorales y están llenos de dinero. O puede ver muchos políticos que tienen mucho dinero y muchas fincas. Pero ahí viene la pregunta, ¿lo han obtenido a la manera de Dios? Y después cuando usted prende las noticias, es que fulanito de tal de la política está siendo investigado y fue enviado a la cárcel. Entonces ahí es donde uno dice, es que la bendición de Dios no es solo dinero y dinero y dinero. ¿Cuánta gente resulta investigada? Y usted va a ver y de pronto en las oficinas de ellos tienen una cantidad de, como decían aquí, de esculturas y de imágenes y hasta de otros países que traerán
y no que este gordito que tiene esta barriga y el otro gato que hace así y el otro el elefante de la prosperidad y así, tienen también muchos ídolos. Pero cuando son investigados, ¿cuál de esos ídolos va a ir allá a presentarse ante el juez? Lo que decía la Biblia, tienen boca pero no pueden hablar. Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de poder, te pedimos perdón, Señor, por aquellas veces que en medio de nuestra ignorancia, Señor, hemos hecho prácticas con falsas religiones, con falsas creencias, con falsas doctrinas que quieren llevarnos a experimentar el conocimiento del bien y del mal y el área espiritual, la esfera espiritual fuera de tu voluntad, Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, renunciamos a todo pacto de ocultismo, a toda ceremonia de ocultismo, Señor. Renunciamos a todo trabajo satánico que haya venido sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos. Renunciamos a todas esas brujerías. Renunciamos a cualquier espíritu guía que el enemigo haya querido venir y asignar a mi vida. Renuncio a cualquier pacto, ya sea de sangre o cualquier otro tipo de pacto que yo haya hecho al servicio del ocultismo, al servicio satánico, Señor. Renuncio, Padre Santo, Dios, aún a cualquier práctica ocultista o de hechicería que haya venido a través de mi familia, Señor. Ellos de pronto lo hicieron en su ignorancia, pero Señor, en esta hora yo renuncio a esas prácticas que me llevaron a practicar lo oculto, la hechicería y a la adoración de esculturas, Señor. Renuncio a todo sacrificio que hayan hecho a mi favor, Señor, para que yo vaya en pos de lo oculto. Renuncio, Señor, a todo lo que tiene que ver con lo de la tabla Ouija, esos cultos de hechicería, de María sanguinaria, juegos ocultistas, al hecho de andar practicando la hipnosis para manipular a las personas, a toda sesión de espiritismo, magia negra, magia blanca, pactos de sangre, a todo lo que tiene que ver con el control mental, con adoración a espíritus inmundos, lo que tiene que ver con la parte de trances, de adivinación, las cartas del tarot, lo que tiene que ver, Señor, con la brujería, la hechicería, los maleficios. Renuncio y te pido perdón, Señor, a esas prácticas, lectura de la mano, de los horóscopos, de las astrologías, Señor, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a falsas religiones, Señor, a sectas que van en contra de tu palabra, Señor, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, a toda iglesia falsa, Señor, todo lo que se aleja de tu palabra y toda creencia y religión que va en contra de tu palabra, Señor. Y aún, Padre Santo, si en mi casa tengo libros, películas, músicas, objetos que tengan que ver con todo esto que hemos estado hablando de la hechicería, del ocultismo, objetos para que me vayan bien, estampas, medallitas, todo esto, Señor, en esta hora yo te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Señor, que seas tú liberando mi casa, mi hogar, Señor, si en mi casa y en mi hogar se sienten cosas raras, Dios de poder, guíame, Señor, a hablar con un siervo de Dios para que en mi casa, Señor, sea establecido el reino de Dios y su justicia y la verdad de tu palabra, Señor. Lo pongo todo delante de tu presencia en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.